Buenas, esto es Tráeme Trillos. Hoy vamos a hablar exactamente de Carlos Trillo. ¿Por qué fue una persona tan importante en el mundo de la historieta? Pero más que nada para las personas que lo llegamos a conocer, no solo como historietista, guionista. Eh, bueno, me olvidé de presentarnos. Yo soy Gato Fernández, él es Diego Arimbau y hoy vamos a hablar exactamente de lo que acabo de decir, Carlos Trillo. Así es, porque los dos tuvimos una relación bastante cercana con Carlos. Yo como guionista y como una especie de admirador y un poco discípulo de Trillo, porque obviamente yo como joven guionista en los 90 mi figura así a seguir era él, y me ayudó desde muy temprano. ¿Y vos por qué? Yo fui dibujante de él y bueno, tuve una relación cercana. Más allá de eso, también fui discípula de él porque fui a todas las clínicas de Carlos. Y además de eso, a ver, yo desde muy chica sabía que quería ser historietista. El tema era que solo conocía como historias largas y como novelas, digamos, el tipo de historieta que yo quería hacer, el manga o a Neil Gaiman. Y de repente conocí a Trillo y dije, ¡fa! ¿Esto existe acá? Era joven, era claramente muy joven. Y bueno, justamente por eso, leyendo un compilado de Mala Palabra, eh, que hizo un diario que es una mala palabra, de El Loco Chávez, encontré una descripción muy linda sobre un personaje. Sí, trompeta. Eh, una descripción muy linda de un personaje del Loco Chávez que se llama Gato. En ese compilado Gato no aparecía, después la conocí y vi que no tenía nada que ver conmigo, pero me encantó tanto cómo la describía Trillo, que decidí ponerme Gato Fernández como apodo. Fernández es mi apellido. ¿Y cómo lo conociste en los hechos? O sea, encuentro cara a cara por primera vez con Carlos Trillo. Fue bastante complejo mi encuentro cara a cara con Trillo. Fue al mismo tiempo que conocí a Juan Bobillo, que en ese momento estaba trabajando con Trillo. Si no me equivoco, estaban haciendo Sick Bird. Eh, Fui a una de las clínicas de guión de Trillo, porque a mí me interesaba, siempre me interesó mucho la escritura, siempre me interesó mucho ser artista integral y bueno, y quería aprender del mejor. Y me llevé la sorpresa de ser la única mujer entre 21 chabones. Eso era lo que pasaba en el momento en el que yo estudiaba historieta. Ahora, afortunadamente, ya no pasa un logro de las mujeres que luchamos por nuestro lugar en la historieta. Pero en ese momento era la única minita y Carlos me tomó de punto. Después me di cuenta con el tiempo, esto ya lo dije, que su manera de demostrar afecto y de demostrar interés era tomarte de punto. Eh, y me hacía la vida imposible realmente. Incluso llegó a llevar algo preparado para joderme. Eh, Mostró una foto toda pixelada, que no se entendía nada,
chiquita y me preguntó a mí, me señaló a mí para preguntarme qué era la foto. Y le dije, perdón, pero no se ve nada. Y me dice, bueno, esta no sabe nada. Y saca otra foto en la que ya no está pixelada y es más grande y le pregunta a otra persona. Yo no lo podía creer. Bueno, igual ya desde la primera clase le pregunta a todos, digo todos porque realmente eran todos, no eran todes, eran todos, a qué se dedicaban, porque muchos eran guionistas, pero la mayoría trabajaban en un call center. Y cuando llegó a mí, me dijo, vos seguro no haces nada. Y la persona que había ido conmigo le dijo, a vos te salteo porque viniste con ella. Bueno, después me di cuenta que a muchos no llegaba ni a responderle los mails. A mí me mandaba guiones de él para que me inspire. Y ahí me di cuenta que en realidad no me tenía odio, no estaba siendo misógino conmigo, sino que me estaba tomando el pelo. Y de hecho me siguió de cerca hasta que trabajé con él. Y después, bueno, obviamente siguió tomándome el pelo, pero logré conectarme con él de una manera muy linda, en la que él solía decir que yo era como su nieta. Hacía mucho el chiste de que yo era su dibujanta favorita porque no tenía otra dibujanta mujer. Y bueno, la verdad que su despedida a mí me afectó muchísimo. Pero voy a dejarlo más denso para el final y voy a hacerle una dedicatoria al final que tiene que ver con el libro que terminé de escribir y con la relación que tiene Trillo con ese libro que terminé de escribir y dibujar. Ajá. Bueno, mira, muchas cosas que yo ni sabía. Muy bueno. Tenemos fotos que van a comprobar mucho lo que ella está diciendo, pero vamos a mostrar después porque es un lío, si no, la edición y qué sé yo. Porque esto es toda edición en vivo y muy poca de post-pro. De post-pro. Siempre quise decir post-pro. Post-pro. Siempre quise decir post-pro. Ya lo dijiste. Post-pro. Post-pro. Pero bueno, ahora me toca a mí. Entonces, y vos dibujás. Mirá. A ver si te sale un trillo, Vamos a ver si me sale un trillo. Acá la dibujante. Yo lo conocí en el año 97. Esto ya por ahí lo conté algunas veces. Mirá, voy a tener al lado a Trillo. Estaba comiendo con mi padre en un restaurante que era la vieja confitería Múnich de Flores, un restaurante alemán. Y yo le estaba contando lo mal que me iba con los talleres. Que, digamos, con los talleres no, con los fanzines. Mirá qué furcio extraño. Hacíamos fanzines en aquella época, yo tenía mi propia revista que se llamaba Arkanov, algún viejo como yo se debe acordar, y nos iba muy mal, como era lo habitual en los 90 con ese tipo de proyectos, y yo me estaba quejando en voz alta a mi padre que escuchaba pacientemente, y de repente yo veo que un pelado me mira de lejos, como que relojeaba, un pelado, sí. Y yo le dije, ¿qué le pasa al pelado? Y eventualmente viene el pelado y me habla y me dice, disculpa, ¿vos haces historietas? Digo, sí, soy guionista, trataba, ¿no? En el año 97 era apenas un aspirante a guionista. Y me dice, ¿querés conocer a Carlitos? Y yo tipo, sí, ¿quién carajo Carlitos? Trillo, Carlitos Trillo. Y yo tipo, sí, le dije de inmediato, como así una especie de ataque. Esto hay que entender que en el año 97 no había internet, apenas si teníamos mail, yo no tenía mail. Y conseguir el teléfono ya de Trillo era un milagro, ¿sí? Había que tener un montón de conexiones y amigos en común. No era que simplemente lo googleabas, no había manera de llegar. No había eventos casi, sí estaba Fantabaires, pero tenías que lograr encontrarlo en Fantabaires y encararlo y hablarle. Y igual cuando yo cuento esto que está pasando, recién había pasado un Fantabaires, el primero del año 96, chiquito, nada que ver con lo que fue después. Mira qué bien que te salió Trillo. Y en realidad era este señor pelado, era Eño Leguizamón, un dibujante que publicó mucho La Columba y amigo de Trillo. Y yo le digo, bueno, está bien, yo lo voy a llamar, pero por favor avísele, porque no me da llamarlo tipo, hola, ¿qué tal? Soy guionista, atiéndame.
Sí, vos llamalo tranquilo el lunes, que yo le aviso hoy, no sé qué, bla, 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 bla. Digo, bueno, yo totalmente nervioso, pero confiado de que ya estaba presentado. Lo llamo del quincho de mi casa. Me acuerdo, yo tenía una casa con quincho en aquella Me época, con acuerdo. parrilla, Me y acuerdo que me contaste. me fui ahí, porque me daban terror. Y cuando lo llamo, le digo, y le dijo Neinio que lo iba a llamar, y me dice, no, ¿quién sos vos? Yo tipo, gracias, Enio. Pero bueno, me sirvió lo de Enio para darme el puntapié inicial. Y le dije, bueno, yo soy Diego Arembau, quiero ser guionista de historieta como usted, me gustaría publicar en Europa como usted, quiero ser usted. Y básicamente me dijo, bueno, venite al estudio, ahora. Y yo agarré la carpeta de guiones que tenía dibujados, los pocos. Todavía la tengo, esa carpeta por ahí. Había algunos dibujados por Dante Ginebra, por Gato Gutiérrez, que no es este Gato Fernández, es otro. Y bueno, había, qué sé yo, 10 historietas que tenía Te dibujadas. repelí el nombre, Y con eso fui, en el momento, a un estudio que tenía Talcahuano y Santa Fe, creo, o por ahí cerca. Y apenas llegué fue Sí, yo ya fui al de al de Vicente López. Vicente López. Sí, San bueno. Isidro me salía. Sí, a ese de Vicente López fui un montón de veces ya después. Pero a ese de el que tenía antes ahí en cerca de Santa Fe, habré ido 3, 4 veces. Y lo compartía con Beglia. Entonces yo apenas llego y con Penny. Apenas entro, me acuerdo que había en el piso, estaba cubierto en la primera habitación, que era como un living, de originales de Cyber Six. Y yo entro y me quedo así, ese fue mi recibimiento, tipo no podía pasar, porque había tantos, una alfombra original de Cyber Six. Y estaba Meglia mirándolos desde la puerta del otro lado. ¿Y qué te parece? Me decía. O él los quería ver todos juntos. ¿Sabes? Como para verificar no sé qué, como que al verlos todos ahí, no había templates en la computadora, era tipo, los ponía así. Entonces yo tuve que pasar por un costadito hasta donde estaba la oficina de Trillo, que era un ambiente aparte. Era tipo un 3 ambientes, o 4. Y en uno de esos otros ambientes estaba Penny, que pasó, saludó y se fue. Que era otro dibujante que trabajó con Trillo bastante. Por ahí no se consiguen los libros con Penny. Creo que no hay ninguno publicado acá. Pues Pero, así tenemos que tener nosotros la casa. sí, con originales tuyos tirados por el piso. Y él hizo Neferú, Leya, el gato Neferú, con El gato Penny. del rabino. Hizo un par de libros. Y nada, yo quedé impresionadísimo. Tenía toda una biblioteca con libros de él solamente. Yo quiero eso, quiero algún día tener mi propia biblioteca de libros míos. Y un montón de muñecos de sus personajes y premios que había ganado. Bueno, fue así como un flash muy terrible. En el medio de que estábamos hablando y me explicaba cómo trabajaba, no sé, me decía, para un cachito, porque sonaba el fax, había fax en ese momento, y salían un montón de páginas de Clara de Noche, dibujadas por Bernet, que se las mandaba desde España por fax. Y la agarraba así, mira, te gusta, no sé qué. Y yo veía páginas de Bernet recién hechas, mandadas por fax. Para mí era una locura todo. Y me contaba que bueno, que sí, que nos vemos el mes que viene. Yo ahora lo voy a leer lo que me dejás, la carpeta esta, y veniste en un mes que te digo qué me pareció. No, en un mes no puedo porque me tengo que ir a Corea, o me tengo que ir a Dinamarca, o me tengo que ir a Francia. Y se la pasaba de viaje en viaje, por invitado, ¿no? Por eventos y que los editoriales y que qué sé yo. Y yo enseguida ahí fue tipo, esto es lo que quiero para mi vida hasta que me muera. Y un poco que ahí arranqué. De a poco le empecé a mandar cosas que yo hacía más seriamente, como para publicar en el exterior, y tardé varios años hasta que finalmente, gracias a su ayuda en una inmensa parte, salió La burbuja de Bertolt, ¿no? Pero yo lo conocí en el 97 y el libro salió en el 2005. Así que imagínense que hubo 7, 8 años de remarla, de ir a verlo, de que me aconsejara cosas, bueno, ¿en qué andás ahora? Mandarle a esta editorial, mandarle a esta otra. Yo también me tomé mi tiempo, ¿no? Me dediqué a hacer la productora con todos los otros muchachos que éramos la productora, el AI, toda la historia de los 90. Pero yo siempre, de vez en cuando, iba a visitarlo. Me acuerdo un día lo llevé a Dante Ginebra. Tipo, ¿querés conocer a Trillo? Sí. Y dije, bueno, vení conmigo. Y fuimos a verlo ahí al estudio de Talcahuano. Y siempre te regalaba libros. Yo tengo muchos libros que me regaló Trillo. Debo tener Yo también. 10, 15 libros debo tener. Uno solo firmado que le dije que me lo firme. No, yo cada vez que iba al estudio me tiraba una montaña de libros para que lea. Porque me decía, tomá, ayornate. Sí, a mí me daba porque no tenía más donde meter los que le mandaban las editoriales. Tenía un placar lleno de libros que le mandaban las editoriales,
que te mandan por ahí 10, 20 libros, las francesas Le sobre agradezco todo. mucho el de Ruth Mohan, que no la conocía y Capo. flashé. Sí. Yo tengo libros de él que me daba para sacárselos de encima más que nada, ¿no? Y yo chochísimo, dame todo lo que quieran. Y solo uno lo tengo firmado, que es La Gran Patraña, que dice para Diego este globito, Carlos Trilla. El único que me dio la cara para decirle que me lo firme y tener por lo menos el testigo de que me lo regaló. Y así lo conocí. Y bueno, después fueron muchos años de ser amigos, de hablar mucho por teléfono, porque él estaba en Vicente López y yo mi estudio lo tenía en Plaza Flores. Así que no era tan fácil mudarse para irnos a ver. Igual fui bastante, que yo 2-3 veces por año íbamos a comer ahí al lado del río, que le gustaba mucho un restaurante. Te voy a interrumpir un poquito. Sí. Bueno, hablando de hablar por teléfono, nosotros también hablábamos mucho por teléfono y la verdad que realmente me tenía muy mimada y cuando nos dijeron que no en La Fierro con la historieta que habíamos hecho, me llamó para hacerme sentir bien, para hacerme sentir mejor de que nos habían dicho que no. Y me dice, no, es porque yo tengo la mitad de la historia de la Fierro, quédate tranquila. Además, vos haces historieta para jóvenes, tenés un estilo muy novela gráfica moderna francesa, ya la vamos a pegar en otro lado y efectivamente la pegamos en otro lado, la pegamos en Animals, que bueno, eso ya va a llegar el final donde le voy a hacer la dedicatoria, que es una revista, Animals era una revista, ya quebró, italiana muy importante y yo estaba impresionada de que estaba publicando al lado. Mi primera publicación editorial profesional fue con Carlos Trillo en la revista Animals al lado de Bastien Vives. Impresionante. Gracias a Trillo, obviamente. Impresionante. Bueno, sí, vos. Estábamos hablando de llamar por teléfono, yo me acordé de eso. Y después yo tenía una relación medio como de colega, porque él me trataba como colega. O sea, para mí me daba calor, ¿no? Pero imagínense el nivel de experiencia que podía tener él, la cantidad de libros que había sacado él, las que podía sacado yo. Pero yo sentía como que necesitaba un colega como con el que hablar de igual a igual, aunque fuera mentira, básicamente, ¿no? Entonces nos consultábamos muchísimo sobre dibujantes. Creo que más que sobre editoriales, que hablábamos mucho de editoriales también, sobre dibujantes. Entonces todo el tiempo, más allá de lo que hablábamos por teléfono, lo que nos visitábamos, yo iba a lo de él más que nada, nos mandábamos mails, muchos mails. Y los mails muchos están en Soretes Azules, que podemos tirar el chivo de Soretes Azules, que es un blog que hicimos con Acorsi, luego está Luquita Ferrero también. Bueno, éramos un par que hacíamos un blog dedicado a Carlos Trillo, poco después de que él murió en el 2011. Y ahí yo publiqué varios de los mails, los que se podían publicar, porque la mayoría no se podían publicar. Tiraba abajo del tren a todo el mundo, a dibujantes, cosa que no podía yo publicarlos en el blog sin traicionar la intimidad que alguna vez tuve con Trillo. Entonces puse lo que se podía poner. Pero él me mandaba muchos figus, le decía, te mando figus de, qué sé yo, Juan Bobillo, o te mando figus de Pablo Túnica. Bueno, el día que había descubierto a Pablo Túnica. O este me gusta mucho, este me gusta menos, este me gusta más. Me acuerdo que le mandó Pietro y me dice, yo no sé si va para Francia, lo veo difícil en Francia. Yo tipo, si no te gusta, dámelo a mí. Y terminamos trabajando juntos. Porque con Trillo teníamos una cuestión tácita que nunca lo hablé tipo abiertamente, tipo qué onda con los dibujantes. Pero había una cuestión tácita de que él tenía sus dibujantes y yo los míos, ¿no? Aunque después el dibujante podía decidir irse con el que quisiera. La idea era medio no pisarnos los ponchos, que aparte yo salía perdiendo si entrábamos en esa, ¿no? Porque les convenía mucho más publicar con Trillo que conmigo. Pero era así, yo me acuerdo que en un momento le dije algo tipo, che, hay un muchacho, Agustín Alessio, que está haciendo porno conmigo, más que nada historieta erótica, y es un desperdicio porque el tipo es buenísimo, y ahora está rompiéndola haciendo tapas y historietas para Marvel, ¿no? Agustín Alessio es una bestia total. Y digo, ¿por qué no le haces vos un guión? Y me dice, no, si ese es muy bueno, pero ese es tuyo, quédatelo vos. Me dijo. Entonces yo ahí dije, ok. Yo porque ya estaba calculando si le daba un guión a Lucas Varela,
o a Pablo Túnica, o a alguno de los que estaban con él. Entonces dije, bueno, esto hay que tratarlo con cuidado. Yo creo que es una cuestión de celos profesionales que vienen de otra época, cuando se disputaban los dibujantes a cuchillo, más o menos, con Robin Wood y sobre todo con Barreiro, ¿no? Porque Barreiro Sí. tiene muchos dibujantes en común con Trillo, porque tiene una escritura mucho más parecida a la de Trillo que la de Robin Wood, por ejemplo. Entonces, Rizzo ha trabajado con los dos, y si nos vamos a buscar, vamos a encontrar más casos de estos dibujantes que iban de uno al otro. Ricardo Barreiro, bueno, un maravilloso guionista con el que también no fui tan amigo como con Trillo, pero lo conocía, y podemos hablar en otra ocasión. Así que bueno, más que nada un colega, nos hablábamos de editoriales, mirá que tal editorial estaba abriendo una colección nueva, le podés mandar, te mando el contacto. Y siempre era más que nada el 90% de cosas que me decía él a mí, y yo trataba de aportar algo ahí, un 10% de che, mirá que me enteré que hay una editorial que no sé qué. Pero lo cierto es que él tenía mucho más conocimiento, él viajaba todo el tiempo, publicaban 5 o 6 editoriales simultáneamente, era una bestia, infernal. Ganaba premios, viajaba. Entonces yo era más que nada, hacía de cuenta que éramos pares, pero me nutría mucho más que lo que se nutría él. En fin, En fin. un temita es, ¿qué hubiera pasado si Trillo seguía publicando sus libros llenos de imágenes escabrosas en la actualidad? La verdad que no lo sé y prefiero no saberlo. Para mí, como ya lo dije, Trillo se convirtió en una especie de abuelo para mí, de familiar. Y a tu abuelo que vos querés, a tu familiar que vos querés, no te pones a buscarle el pelo al huevo. Se la dejas pasar. Se la dejas pasar porque lo querés. Y sabes que es un tipazo. Yo como feminista no me quiero meter ahí por, por todo el cariño que le tengo. Yo creo que en parte, o sea, si voy a dar una opinión rápida nada más, en parte Salió muy mal. El cariño me salió mal. Eh, en parte era un tipo, la verdad que muy progre, muy adelantado, pero la verdad es que si te pones a buscar, le vas a encontrar muchas cosas. Y yo no me quiero meter ahí por todo el cariño que le tengo y que le voy a tener siempre, por todo lo que me ayudó, por todo lo que me cuidó y por todo lo que me dio. Para mí es raro porque para mí es el más moderno de su generación, de los guionistas, incluso de afuera, si sumamos a los españoles, por ejemplo, o el resto de los sudamericanos. El guionista más progre y podemos decir feminista, entre muchas comillas, Muchas comillas. era el propio Trillo, que tenía un montón de personajes femeninos fuertes, Eso seguro. protagónicos. En ese sentido era un adelantado. Y en algún momento me acuerdo que se fue denunciado y alabado por feministas de los 90 al mismo tiempo. Sí, Por Clara de Noche. Sí, Clara de Noche era una prostituta que era madre al mismo tiempo. Y él decía que lo hizo porque le habían pedido una historieta que fuera de puta madre. Sí, Y dijo, ella a mí también me contó eso. una puta madre. Están golpeando la ventana. Y entonces hizo esa historieta, que es una historieta más bien liviana, humor, ¿no? Pero que de repente te manda una patadita al Trillo, una patada a la garganta medio terrible. Y muchas feministas estaban como a favor de que hubiera un personaje de historieta protagonista y prostituta y que madre, como una forma que de fuera una humanizar, madre, ¿no? una persona normal. De romper el arquetipo, ¿no? De que siempre la prostituta era un personaje así prostibulario, de tugurios, de todo relacionado con cosas súper oscuras. Y Clara de Noche era un personaje alegre, tenía a su hijo, era muy humana. Pero al mismo tiempo había otro montón que supongo que abolicionistas por ahí que no querían saber nada. A ver. Me metí en un tema, ¿no? Sí, te metiste en un tema. Yo soy abolicionista y a mí me parece bien. O sea, el tema, yo soy abolicionista y ser abolicionista no significa que odie a las prostitutas. Nada que ver. O sea, a mí me parece súper bien que haya una protagonista prostituta
y que sea madre y que se muestre de alguna manera esa faceta humana, y que se saque un poco ¿cómo se llama? El estigma que tiene ser prostituta. Eso a mí me parece... Está viendo un Hay poltergeist, sí, hay poltergeist por toda la casa. Y que se quite el estigma. A mí lo que preferiría es que se quite el estigma. Pero bueno, yo me considero abolicionista y no estoy para nada en contra de esa historieta. Bueno, era parte de lo Soy una abolicionista rara igual. Por ahí las inquietudes, los cuestionamientos morales que te puede llevar a algunas historietas de Trillo que hizo hace muchos años, en la actualidad. No es la única, yo creo que si revisamos varias, como Video Inferno y la propia Cyber Six y otras, hay tela para cortar, pero siempre teniendo en cuenta que estamos hablando del mejor, ¿sí? Estamos hablando del tipo que mejor lo hizo eso, ¿eh? Sí. Que de ahí para los demás guionistas se complica todavía más por ahí. Incluso por ahí yo, o sea, yo si me comparo creo que muchas veces soy menos moderno que el propio Trillo en ese sentido. Así que, nada, uno de los autores más importantes de historieta de la historia, nuestro amigo personal. Yo cuando murió faltaba un mes para que me fuera a Francia, con Lucas Varela. Bueno, yo ahora, ya que abriste ese tema, voy a hacer la dedicatoria. Dale, a ver cómo es la dedicatoria. Bueno, hay dos cosas muy importantes que Carlos me dejó. Y la verdad es que, por un lado, yo le conté que quería hacer una historieta autobiográfica, y diciéndole que tenía una vida bastante difícil. Y él me dijo, y gato, pero Yat, me decía, pero vos estás segura, porque hay veces que hay cosas que a nosotros nos parecen interesantes porque las vivimos, pero a los demás no. Y ya ahí yo le dije, mira, mi viejo era como, ¿viste Guastavino? Y se quedó. Y me dice, ¿con el tema del abuso también? Sí. Y ahí se quedó de vuelta. Le mostré una pequeña muestra que había hecho y me dice, che, pero te estás exponiendo demasiado. Y yo digo, pero si no soy yo, no tiene sentido. Y ahí lo entendió. Y me dice, ¿sabes qué? Hacela. Te ayudo y la publicamos donde vos quieras. Y después la segunda cosa que me dejó, o sea, no solo entendió que yo estaba haciendo una denuncia, sino que, bueno, como ya dije, yo tengo una vida muy complicada, soy sobreviviente de abuso intrafamiliar, pasé por muchos años de pobreza, soy paciente psiquiátrica, fui paciente psiquiátrica aún más grave de lo que soy ahora la verdad que estoy fantástica, pero en la época en la que yo me comunicaba con Trillo, mi vida era bastante un infierno, y después de una noche bastante turbulenta, Trillo me llama y me pregunta si había avanzado con una historieta que me había pasado. Él se estaba por ir a Londres, donde él fallece. Y yo le cuento de mi noche turbulenta. Y él me dice, pero gato, hace una cosa. Termina un libro y después fíjate qué querés hacer con tu vida. Bueno, Carlos, terminé el libro. Tenías razón una vez más. Mi vida es mucho mejor, me siento mucho mejor y quiero que sepas, donde sea que estés,
que Laura Scarpa, la persona que trató con nosotros cuando publicamos por primera vez allá en Animals, ahora es mi editora en Italia. Y te agradezco todo eso un montón porque fue una zanahoria muy importante para pasar momentos muy difíciles. Muy lindo, la verdad, impresionante. Laura Scarpa, que además es otra de las dibujantes que trabajó con Trillo. Sí, yo tengo el libro que hizo con Laura. Yo le tengo muchísimo cariño a ella. Que me lo regaló propio Trillo para andar a conseguirlo, un libro italiano, ¿no? Así que bueno, terminamos acá. Espero que les haya gustado nuestras historias personales, siendo amigos y colaboradores cercanos con Carlos Trillo, nuestro gran guionista nacional, a mi entender. Y nada, esto ha sido Tráeme Trillos, que nunca son suficientes. Traigan muchos. Nos vemos en la próxima.